están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Connie, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En una semana que estamos terminando con mucha noticia, la semana de la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. De eso vamos a estar hablando, de los anuncios del presidente y también de lo que no se anunció. Exactamente. Y hoy, hace un poco rato, en la encuesta Cadem, que la seguimos todas las semanas, marcó un alza muy importante en la aprobación del presidente. 8 puntos porcentuales subió. Y además, esta misma encuesta habla de un estrechamiento entre las opciones rechazo y apruebo. Esta última opción también teniendo un ascenso muy importante en la última medición. Es parte de lo que vamos a conversar esta noche, sin duda. ¿Con quién? Con el ministro secretario general de la presidencia, que aquí está, ahí, sentado en la mesa, el ministro Giorgio Jackson. Vamos pues. Vamos ya, yo pensé que íbamos a esperar unas imágenes para separar. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Terminando la semana, creo yo, una buena semana. Bueno, a juzgar por lo que sale en las encuestas, es una semana positiva para el gobierno, para el presidente Gabriel Boric. Yo diría que esta semana, de alguna forma, y creo que se ha editorializado también, la idea de que se fijó una hoja de ruta de los cambios que se propone este gobierno, y creo que eso quedó muy bien expresado en las palabras del presidente el día miércoles en la cuenta pública, y creo que ha tenido una buena recepción. Ahora, como él mismo lo dijo, hoy en el lanzamiento de la ley marco para el cambio climático, ahora es cuando hay que desplegar y cuando hay que mostrar que aquellas cosas no se quedan, como algunos quizás han criticado, que no se quede solo en palabras. Bueno, ahora nos toca hacer eso. Son tantos los temas, pero hay que elegir y queremos partir nosotros, por ejemplo, por una que puede ser un detalle, pero es que es simbólico a lo que ocurre en el país y en la seguridad. Respecto a esta prohibición total de las armas. ¿Cómo, o a la tenencia de armas? ¿Qué significa esto exactamente? ¿Cómo se ejecutará? ¿Cuándo podría ser? ¿Por qué no nos cuenta? A ver, esto es un anhelo que el presidente también ha plasmado y es algo que también se debatió durante la campaña, en la idea de poder avanzar en mayor control de armas, pero al punto de tener que cuestionarnos, de hecho, por qué una sociedad llega a plantearse la idea de que civiles puedan tener armas. Es lo que, de hecho, se han planteado desde su propia constitución, por ejemplo, en Estados Unidos, y siempre ha sido algo muy polémico ya, pero que se ha venido extendiendo en el tiempo, y que algunas personas allá plantean en los Estados Unidos que sería la forma de poder defenderse frente al Estado también, como a la agrupación de los Estados Unidos, al poder federal. Y lo que ha pasado es que terminan habiendo tiroteos masivos, donde se canaliza muchas veces problemas de salud mental, problemas relacionados con un montón de situaciones, y obviamente es más peligroso cuando alguien tiene un arma de fuego que cuando no la tiene. Por lo tanto, el que sean excepcionales las veces donde las personas puedan manejar armas, es hacia donde buscaría apuntar este gobierno, y es algo que el presidente, de hecho, ya lo tiene en agenda con el primer mandatario de Canadá, Justin Trudeau. Así que, por cierto, que va a ser un tema de las próximas semanas. Ministro, para entender bien, los ciudadanos que hoy día tienen permiso para tener armas en sus casas, que la piensan utilizar, si es que la piensan utilizar, para legítima defensa, para defender a sus familias en caso, por ejemplo, de un asalto en sus casas, ¿se les va a cancelar ese permiso? ¿Se les va a quitar las armas? ¿Qué va a pasar? Mira, la transitoriedad es algo que, por supuesto, se tiene que discutir, pero hay un informe de Contraloría de un año y medio atrás, donde mostraba la cantidad de armas que no están regularizadas. Por ejemplo, habían, tengo entendido, más de 130.000 armas que habían sido registradas por personas que hoy están fallecidas y que no han tenido una regularización. Hay personas que tienen condenas por violencia intrafamiliar y tienen armas y no han sido regularizados. Hay armas en posesión de menores de edad. O también en personas que tienen problemas psiquiátricos y que no deberían poder portar armas y aún portan armas. Una ley como por lo esta tanto, parte por ahí, supongo, ¿no? O sea, por supuesto, porque hay gente que ha criticado y dicho, no, pero la gente que son criminales y que tienen bandas criminales muchas veces no operan a través del sistema formal de armerías. Y yo que tengo dos noticias ahí. Una mala, que las municiones, incluso se ha registrado munición en manos de bandas de crimen organizado que vienen desde armerías. Y en segundo lugar, que la ley, cuando uno persigue el delito, también tiene que desbaratar aquel comercio de de armas que son ilegales. Hoy día no solamente se están traficando armas y por lo tanto se traen de otras partes, se están armando
armas, valga la redundancia de cómo se estructura la palabra, y también se están arrendando armas. Pero, ministro... Entonces, hay un mercado negro de armas que hoy día es súper importante también desbaratar, y para eso la ley tiene que tener más fuerza que la que se aprobó recientemente en enero, que fue el resultado de la comisión mixta de un proyecto que duró mucho tiempo. Ahora, los fiscales apuntan a que el origen de las armas en manos del crimen organizado, que estamos de acuerdo que ese es el principal problema que tenemos hoy día en Chile. No digamos la gente que tiene armas en su casa de manera legal, sino que las armas ilegales. ¿Por qué entonces no concentrarse en eso, en esas armas ilegales, en buscar dónde están, en perseguir de dónde vienen? Más que, no es desviar la atención, enfocarse en las personas que tienen armas para defenderse en su casa. Ambas cosas yo creo que son importantes y creo que hay que partir también por un tema cultural. Campañas que todos los gobiernos han hecho de devolver las armas que tienen en sus casas y que se devuelvan. Bueno, tenemos que encontrar las mejores experiencias de eso y poder hacerlo. Ya, pero usted cree ministro, ¿usted cree que los delincuentes que están en el crimen organizado, los narcotraficantes, van a ir a dejar las armas frente al llamado del gobierno? Así como algún minuto se hizo como en unos canastos en la parroquia. No, pero la cultura que los rodea puede que sí. Y eso disminuye el poder de armas en los distintos territorios de los barrios. ¿No será medio naïve eso, ministro? Medio pero es que cada campaña ha tenido resultados. Hay algunas mejores y otras peores, pero obviamente esto no se queda solo en lo cultural. Va con persecución del delito. El gobierno ha comprometido también un reforzamiento y indicaciones a la ley de inteligencia, por lo tanto, para poder encontrar dónde están las armas, por dónde están entrando, cuáles son los caminos en las aduanas, tanto por el sector del norte, por el sector más cordillerano y también por el mar, ¿no? Revisar los distintos puntos de acceso, porque esto no es un tema sencillo, pero tampoco debiese paralizarnos para poder también actuar en ambas líneas. El senador Insulza, quien conoce estos temas, porque estuvo en esta área trabajando mucho tiempo como ministro, hablaba de que parece que los que plantean esto no se han leído la ley de tenencia de armas, o que regula las armas, porque todo lo que usted narra es falta de política bien hecha, de un gobierno o de otro. Usted dice, armas en manos de niños o de menores de edad, robos de armas, municiones que vienen de armerías legales. Sí. Todo eso es falta de o gente que tiene condenas y que sigue manejando armas. Es decir, el sistema que tenemos antes de presentar cualquier ley aparentemente funciona muy mal. Entonces es la típica inclinación que tenemos o tienen los gobiernos de plantear grandes leyes versus primero que funcione bien lo que tenemos. Mira, hasta enero teníamos una muy mala ley. ¿Ya? Y por lo tanto, la ley que salió en enero como resultado de la comisión mixta, que también incluye, por ejemplo, lo que siempre nosotros reclamábamos que no tenía esa ley al comienzo, que es, por así decirlo, el banco de huellas balísticas, ¿no? El registro para que cada arma cuando llegue... Pero esto está todo en el sistema regulado. Yo conversé con el senador Insulza el día viernes y comentamos, de hecho, de este mismo tema, y comentábamos que la ley nueva trae muy buenas atribuciones que nosotros podemos ejecutar. Ley vigente. Pero sí, la nueva, la vigente, la que partió ahora, pero que hay un cambio, que uno puede pensar en un cambio en cómo se estructura la legitimación del arma en manos de civiles. En vez de decir las personas pueden portar armas y estas son las condiciones, es decir, las personas no pueden portar armas salvo en estos casos justificados. Son aproximaciones que pueden ser distintas. El presidente nos trazó... Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, el deporte. Hay ámbito de deporte que ocupa armas, hay ámbito de... No sé, o sea, ¿pueden uno clasificar? Es que interesante saberlo. ¿Cuáles son esas excepciones? ¿Tiro, deportivo? Esa es una excepción muy obvia, ¿no? Obvia, por eso. Pero algunas otras pero yo diría que la ley lo que puede hacer es hacerlo de manera más taxativa, cuando hay una justificación. Sí, pero si no sabemos cuáles son las justificaciones, mal podemos plantear una ley para justificaciones. El día viernes lo conversábamos con el senador Insulza, también estaba la diputada Orsini, estaban también diputados de los distintos comités, y estábamos analizando una fuerza de tarea para que perfectamente pudiera plantear estos temas en la nueva modificación a la ley que se haga. Ministro, a propósito de lo mismo, el viernes la ministra del Interior, Isquia Siche, se refirió al asalto que sufrió un estudiante en Puente Alto, herido a bala. Ella dijo, no queremos que nuestros niños y niñas fallezcan por balas locas. Le salió a responder el alcalde Germán Codina, alcalde de Puente Alto, donde ocurrió este hecho, y le dijo, no son balas locas, estos son delincuentes que compran armas en el mercado negro. ¿Cómo se está enfrentando eso? Por eso yo le pregunto, ¿dónde está el foco del gobierno? ¿En este mercado negro, en esos delincuentes que están comprando armas? Sin duda, y ¿Qué están haciendo contra eso? Los operativos, por ejemplo, que se han estado planificando en el barrio Meix y que se han estado siguiendo y como la trazabilidad de las distintas personas que han estado involucradas requieren y exigen
de también un cambio en el sistema de inteligencia. Como lo decía al comienzo, el gobierno se ha comprometido en los próximos meses a proponer modificaciones al proyecto de ley que actualiza, reforma, moderniza el sistema de inteligencia. Y eso es fundamental porque me pasaba cuando era parlamentario que estábamos bien dedicados a tratar de ver los planes de intervención en barrios críticos. Y uno de ellos es La Legua, que me tocaba representar en la comuna de San Joaquín. Y lo que pasaba es que muchas veces los allanamientos llegaban a cualquier casa. Allanamientos, rompían las puertas, entraban y en esa casa no había nada, absolutamente nada, ni arma ni droga. Y a la familia después incluso reclamaban, le dejaron las puertas rotas, que los amenazaban con cargarlos con armas si los grababan y un montón de cosas bien irregulares que pasaban. Entonces, si tuviéramos un sistema de inteligencia que fuese más ajustado a la realidad que hoy día estamos viviendo, sería otra realidad para la persecución del crimen organizado en particular. Orden de cosas y en todas partes En de particular Chile. con el crimen organizado. Pero, insisto, también es un tema cultural. Que los colegios estén teniendo armas refleja que también en la juventud hay que preguntar qué está pasando abajo. Perdonen que saque algo que quizás hoy día está en la contingencia por un tema más pop, más popular, que es el cantante chileno, Pailita. No sé si saben. Salió hoy día, sí. Salió hoy día, estuvo bien renombrado porque tuvo una mención por parte de Dua Lipa en sus redes sociales y fue bien bullado. Pero él también hoy día se ha transformado en un activista contra las armas y contra las drogas. Y a mí me parece que referentes culturales, que al mismo tiempo las políticas de gobierno y que en el fondo como sociedad vayamos diciendo, bueno, el camino de que todos nos armemos no es el camino contra los problemas graves de seguridad. Para eso que es un estamos acuerdo, enfrentando. ¿no? Para eso es un acuerdo La idea es que pueda ser un acuerdo de que digamos, ¿cómo lo hacemos? Para tener reformadas, fortalecidas, legitimadas las policías, la capacidad de tener mejor inteligencia, pero no que cada uno se salve por su cuenta, porque si no, armas en manos de cualquiera termina siendo mucho peor. Veamos el caso de Estados Unidos. Más allá de las armas, el Acuerdo Nacional contra la Violencia, el senador Macaya, presidente de la UDI, ha dicho que cero avance, que esto está parado. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Qué pasó? A ver, el presidente ha mencionado varias cosas, mencionó varias cosas en el discurso que yo diría responden particularmente a consensos que creemos que hay que avanzar en temas de seguridad. Creo que, no sé si todo, pero prácticamente todo lo que dijo yo creo que va a tener alto consenso, salvo el tema de las armas, probablemente ya lo advirtió así, pero alto consenso en el Congreso en materia de seguridad. Probablemente las cosas que quizás falten se van a ir complementando en el Congreso y al menos el mandato que nos dio el presidente, no solo a todos los ministros, a mí también, es cómo lo hacemos en el Congreso para enriquecer estas leyes y él dijo, siempre escuchando la mejor versión de quien está al otro lado. En el fondo, escuchar lo que está ahí, recogerlo y ver cómo lo podemos incluir para que precisamente en materia de seguridad todo el paquete de leyes que aprobemos sea ¿Se ha avanzado un acuerdo. ¿Se ha avanzado en este Acuerdo Nacional contra la Violencia? No en términos de la consolidación de una mesa han habido varias, pero sí desde el Ministerio del Interior se está avanzando en la consolidación de las distintas medidas que se hicieron en 4 mesas durante los últimos 2 gobiernos para presentar un paquete consolidado de hoja de ruta. Pero se entendía, o tal vez entendimos mal, pero que para que hubiera un acuerdo nacional significaba también conversar con la oposición. O sea, por supuesto. ¿Y no están conversando con la oposición sobre esto? Porque el senador Macaya dijo que... Hoy día hablé con el senador Macaya, que justo ahora partía también de gira a la cumbre, Sí, pues se fue el con el evento presidente paralelo de la Cumbre para las Américas, y le dije que, bueno, cualquier cosa estuviéramos en contacto, pero en materia de particularmente seguridad, lo que el Ministerio del Interior está realizando es la consolidación de las distintas medidas para poder presentarlas, porque cada uno de los proyectos de ley necesitan del apoyo de la oposición. Ahora, recordemos que tenemos minoría en ambas con la ley de indulto va a ser difícil, por lo que uno puede leer de que avancen acuerdos en materia de violencia. Se está explorando una alternativa que recoge la principal crítica que tenía el proyecto de amnistía, que es que esto no quede como que no pasa nada, como impune. Y por lo tanto se está explorando un par de alternativas desde el Ministerio de Justicia que yo espero esta semana puedan llegar a conocerse. Así que, o la próxima, más tardar, pero se están explorando unas alternativas que, insisto, recogen la principal crítica que llega desde la oposición y también desde la democracia cristiana y otros sectores. Bueno, de hecho no hubo ninguna mención a ese proyecto en el discurso de la cuenta pública del presidente, y usted en entrevistas el viernes dijo que era porque no tenían básicamente el acuerdo y no estaban los votos para ese proyecto. ¿Qué cambios concretos se están haciendo en ese proyecto? Porque entiendo que van a presentar indicaciones ustedes, ¿o no? ¿O van a presentar un proyecto nuevo? Mira, si pudiera comentarles esto, de verdad se los diría, pero como dice el dicho, en la puerta del pan, la puerta del horno se quema el pan. Entonces, yo al menos no quiero anticipar nada hasta que no sepamos que tiene más piso. Entonces, esa tarea la está llevando hoy día el Ministerio de Justicia. ¿Son las materias que complican más a la oposición y a la democracia cristiana?
¿En qué cosa? Usted dice que probablemente va a recoger La principal crítica es que la señal que se estaba dando hacia la población es que en un periodo de tiempo, como que el hecho de que no hubieran delitos y no hubieran condenas. Esa era la principal inquietud. Porque muchas personas decían no, que hay un tema humanitario, estaban muy de acuerdo con los temas de, por ejemplo, prisión preventiva, y se decía que se estaba de acuerdo y que llevaban prisiones preventivas muy largas o que las condenas a veces eran exageradas, etc. Ya, todo eso puede que llegue a conversar con lo que está planteando el gobierno, y eso es lo que se está explorando no solamente con la oposición, sino también, o sea, con el oficialismo, con la oposición y también con las familias de quienes hoy día están privados de libertad. Ministro, no sé si leyó la entrevista hablando de lo que estuvo en la prensa de hoy, digamos, a la directora suspendida del Liceo Darío Salas, Ay, no pude, Lilian Vincent. Hoy día estuve con mudanza. Léala porque es Bueno, es bien La voy a impactante de leer, lo me la que anoto. ella cuenta de cómo se ha ido apoderando la violencia, los overoles blancos al interior de muchos de los liceos, en este caso de la comuna de Santiago. Ella dice que el hecho de que la administración, estoy citando, de Carolina Toá no los haya desalojado por largos tramos, agudizó la violencia. Empezaron a aparecer encapuchados los cortacalles, empezó a haber barricadas y dentro de las tomas empezaron a dañar la infraestructura. Habla de infiltración de grupos anarcos y de adultos, incluso padres, que utilizan estudiantes para sus fines políticos. ¿Qué piensan hacer al respecto? Porque de eso tampoco no hubo ni una palabra en el mensaje del presidente. O sea, ¿hubo palabras respecto sobre al los retorno, liceos, sobre la violencia en los liceos? No. A ver, sobre el retorno a clase y sobre la situación encrispada que está viviendo en general el mundo escolar, no solamente en los 5 o 6 liceos en los que ha habido problemas respecto a la violencia ya más extrema y que yo desde que soy dirigente estudiantil condeno, pueden registrar desde el 2011. Ahora tienes que tomar acciones más que condenar. No, por lo tanto, por supuesto, pero recordemos que hay 6.000 escuelas y liceos en nuestro país, si es que uno le suma también los establecimientos Junji, uno le puede sumar, no sé, 3.000 más. Sí, por o supuesto, 4.000 más. y sobre eso Por lo habló el tanto, presidente sobre el regreso a clase después de la pandemia y todo eso. estamos Yo le hablando, pregunto por la violencia. Para acotar el problema, estamos hablando de 5 o 6 liceos Pero es grave, de todo ¿no? Chile. ¿O no le parece es gravísimo. Pero estamos hablando, para que hablemos de cuál es el problema que está viviendo en términos de problema educativo y de violencia que se está viviendo en el sistema educativo. Hoy día, el post-pandemia es el problema más grave que está viviendo la educación en términos de número. Eso lo están viviendo todos los colegios. Usted habló de todos pistola, los apoderados, usted habló de armas en los colegios recién. O sea, o sea, se está viviendo de manera muy cruda y está teniendo problemas para que los aprendizajes sean efectivos, que es lo más grave de todo. Ahora, hay 5 o 6 colegios que son emblemáticos de la comuna de Santiago particularmente, en que la cuestión se ha realmente extremado. El mundo de esta profesora o esta directora es que no hay autoridad, que el propio alumno, su propio testimonio del Barrio Borgoño y del Darío Salas, ha trabajado los dos, que destruyen, que se gasta el presupuesto de las escuelas en reparar lo que destruyen muchas veces los que hacen violencia. Es un sinsentido. ¿Qué van a hacer ustedes? La Además, educación fabricación pública, de bombas molotov al interior de los bueno, y eso liceos. es cada vez que se detecte, eso es un delito y así tiene que perseguirse. Las personas que se atraparon con overoles blancos quemando un bus ahí en Cami, fueron menores de edad y eran detenidas. alumnos. Sí, pues, y fueron detenidas. Y a lo que voy yo es que cuando se detecte un delito, eso tiene que tener una sanción. El problema que estamos teniendo hoy día en las comunidades educativas tiene un procedimiento interno para poder resolverse. Desde antes incluso que la ley de aula segura, que vino a agravar todo esto. Porque es verdad, ¿Usted coincide agravó con el todo ministro esto. de Educación que dijo que lo había agravado? Absolutamente. ¿Por qué? Porque radicalizó las posturas internas. Lo que generó fue un foco de conflicto específicamente en aquello y le dio como un aire de ser mártir o de ser un héroe el estar en este tipo de situaciones, porque estaban como en el fondo protestando contra el poder establecido en este momento de la nueva ley, de la autoridad, que en ese caso era la ministra Cubillo y el intendente en ese momento, que eran como figuras en las que estaban al choque. Yo creo que esa fue una pésima estrategia y agravó el problema por algo, después de la ley Aula Segura, fue que en los establecimientos educacionales, particularmente en Santiago, comenzó todo el germen del estallido social. ¿Incentivó la violencia usted, a su juicio? Yo creo que absolutamente. La mirada de esta profesora es que... Antes de la ley Aula Segura, nosotros teníamos todos los establecimientos, si es que tienen bien ajustados sus reglamentos escolares y si es que hacen los procedimientos que se establecen ahí, pueden expulsar a los alumnos sin que tengan después la consecuencia. El problema fue que se saltaron muchas veces los procedimientos, no lo manejaron bien las autoridades a nivel
comunal ni tampoco de la comunidad educativa, autoridades que las escolares. autoridades de este colegio, por ejemplo, dicen que Y no se después- sienten respaldados por las autoridades después, ¿qué es comunales. lo que pasaba? Que judicializaban los casos y tenían que devolver a los estudiantes al mismo establecimiento porque habían hecho mal el procedimiento de expulsión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se revienta la comunidad escolar, se divide, se fractura, y por lo tanto, eso me tocó verlo en los establecimientos de todo Santiago, que me tocó representar los últimos 8 años, y de verdad producía una gran frustración en las comunidades escolares ¿Usted cree cuando... que Aula Segura fue un gatillador importante del estallido social? Yo diría que sí. O sea, analistas de ciencias sociales en general lo ubican dentro de los principales factores de como la agitación, en este caso a nivel escolar. Y no a veces tener complejos de aplicar autoridad, de hacer cumplir lo que dice esta señora, que tiene larga experiencia, hacer cumplir los reglamentos internos, que se cumpla la ley, Bueno, que si los la ley se- alcaldes la que ley son se tiene que sostenedores respalden a los directores. Pero Ella nómbreme está- un caso ahora reciente en la Comuna de Santiago, algún alcalde que le haya funcionado esa estrategia. Uno. Han habido distintos colores políticos. Uno. Ellos se dicen no respaldados, pero... No, pero por sí. eso, un caso que haya funcionado. Entonces, solo para terminar con el tema de Aula Segura, la UDI pidió al gobierno apoyar una ley Aula Segura 2 para quitar gratuidad y cualquier beneficio estatal a quienes protagonicen hechos de violencia. ¿Ustedes apoyarían eso? A mí me parece que es un enfoque errado. Yo creo que a los jóvenes hay que tratar de alejarlos del delito lo más posible, desde la temprana edad en que puedan incurrir en esto, y tratar de llevarlos de nuevo, de vuelta al sistema escolar. Si es que a alguien que comete un delito, en vez de tratar de enrielarlo de vuelta, uno le dice, se te acabaron las oportunidades en la vida, imagínate, ¿qué están cultivando con eso? Ya, pero si están además, según lo que se dice aquí en esta entrevista, y se ha dicho también, que hay adultos que están infiltrados, que están eso es manipulando a los terrible. niños. ¿Dónde está la persecución contra eso, por ejemplo? ¿También un problema de inteligencia? O sea, es que ese es un problema más difícil de detectar. Pero por supuesto que así como existen agravantes, cuando adultos ocupan menores de edad para, por ejemplo, cometer delitos de distinta índole, esas son agravantes. Bueno, acá habrá que ver qué es lo que pasa con los adultos, en este caso, y lo más lamentable es cuando son tutores, o sea, cuando son los padres o las madres, esa es una cuestión bien difícil de manejar. Pero ella dice que hay centros de padres tomados por personas que no tienen hijos. Que no tienen hijos. No, pero eso no tiene... Bueno, está la denuncia Sí, no, hecha, lo voy a está la revisar y eso denuncia tiene que revisarse y tiene que sacarse esas personas porque no tiene ningún sentido que estén ahí. Ministro, pasemos a otro tema. Nos queda Pasemos. ya poco tiempo y hay muchos temas, ¿cierto? El Hartos. presidente y usted dijeron hoy, hoy día usted en una entrevista, ¿cierto? En el diario El Mercurio, el presidente lo dijo después, que el programa de gobierno depende de que gane el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, que la actual Constitución no permitiría llevar adelante las grandes transformaciones que son parte del programa de este gobierno. ¿Podría decirnos cuántos de esas transformaciones y cuáles son? ¿Cuánto del programa quedaría fuera si gana el rechazo? A ver, primero, no lo dije como lo dijiste tú. ¿Ah, no? No, yo no dije que depende de tal cosa, sino que dije, después de que me preguntaron por tercera Sí. vez, dije que efectivamente hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento, un obstáculo certero en la actual Constitución. ¿Ya? No quiere decir que nosotros nos vayamos a quedar de brazos cruzados si es que gana el rechazo y no vamos a tratar de encontrar la forma de acercarnos lo más posible a lo que propusimos, pero hay algo entonces certero. se lo pregunto así, Gobiernos- ¿qué parte del programa del gobierno, qué transformaciones Reforma no se salud. verían? Reforma salud no se puede hacer. Nuestra reforma salud, al menos. Ok. No se puede, porque el número 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su último inciso, impide que nosotros lo podamos hacer. Y tiene un antecedente. El año 2004, el presidente Lagos quería impulsar el auge y quería sacar una fracción mínima de la cotización de salud para poder tenerlo en un fondo que pudiera ayudar a que más personas pudieran tener acceso. La senadora Evelyn Matei, en el momento, y el senador, no me acordé, 2 senadores, presentaron un recurso por inconstitucionalidad, finalmente no lo hicieron. El CERNAC, para que tenga diente y para que tenga sanción administrativa, para que la gente que se frustra cada vez que las grandes empresas cuando van a comprar algo se los friegan, para que pueda tener diente y sanción administrativa, necesita una modificación legal que se aprobó en el Congreso por las 2 cámaras, tuvo mayoría. ¿Qué es lo que pasó? Fue declarada inconstitucional. Y si ese tipo de cosas están plasmadas en un acuerdo previo en que la oposición, porque lo que vimos este fin de semana, la oposición que está por el rechazo, naturalmente, está por el rechazo para hacer transformaciones. ¿Usted qué es eso? ¿No les cree o usted si le entregan un documento
compromisos para reformar. A ver, yo leí hoy día una carta que hizo pública el senador Francisco Buenchumilla. No sé si la habrán leído. No. Pero él se plantea, creo yo, con la sabiduría de alguien que es mayor y que lleva también muchos más años metido en esto, su incredulidad. ¿Y si es ¿Ya? por escrito? Él manifestaba su incredulidad. La gente en la casa, me imagino, que al momento de llegar al plebiscito y de poder votar por el apruebo o por el rechazo, ambas igual de legítimas, se preguntarán si es que precisamente le creen o no a quienes dicen que al momento de rechazar van a cambiar las posturas que han tenido los últimos 30 años y van a cambiar aquellas Es cosas. legítimo cambiar posturas, ¿no? Por supuesto, por eso. Las personas lo lo han van demostrado. las personas lo van a juzgar. No tengo que ser yo. No, pero en nosotros general- como gobierno tenemos el deber de presidencia. Por lo tanto, yo no me voy a pronunciar respecto a eso, si es que le creo o no a la oposición diciendo que van a como votar distinto a lo que han votado los últimos 30 años. Ellos tendrán que mostrar las pruebas de que así sea. No me corresponde a mí. Hablando de sectores o de las grandes transformaciones que ustedes proponen y que podrían no concretarse si gana el rechazo. Usted dijo el caso de salud, el caso del CERNAC. Pensiones, la reforma pensiones, ¿sería posible? La reforma que ustedes van a plantear en... Nosotros vamos a presentarla antes del cambio constitucional, porque creemos que no tendría problemas de constitucionalidad, por eso la estamos presentando antes. Ya, y en base a eso... Por supuesto que, espera, Sí. una coma ahí para Sí. seguir la oración. La redacción de un sistema de seguridad social que pueda brindar las prestaciones y las garantías que nosotros queremos dar, evidentemente en ambos textos calza más con una que con otra. Eso cualquier observador externo lo podrá advertir. Ya, pero si gana el rechazo, ¿se acaba la agenda transformadora del gobierno de Boric? No, por supuesto que no. Nosotros tenemos un mandato de 4 años y, insisto, si es que llega a ganar el rechazo, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque avance lo que nos hemos comprometido, pero objetivamente hay algunas materias en las que vamos a tener un techo constitucional que no nos va a permitir avanzar en esas cosas y habrá que... ¡Uy, se cayó algo! Se cayó Hay algo. una silla, parece. Suele pasar. Ojalá que esté... No No hay pasa nadie, nada. no hay nadie... sí. No pasó nada. No hay ninguna ojalá, persona. o sea, ahí, el 5 de septiembre, con el resultado en mano, nos tendremos que preguntar y conversar con la oposición y decir, ok, este es el resultado. ¿Se aprobó o se rechazó? pero el presidente- ¿Cómo trabajamos para tener unidad? El presidente es lo que nos dijo, mira, después del plebiscito que va evidentemente a polarizar durante un tiempo a la población, nosotros creemos que desde el día siguiente tenemos que trabajar para la unidad. Usted me dice que no van a preparar, porque el presidente aquí habló en la entrevista con aquí hace muy poco tiempo, que de un plan B. No le fue bien en su sector. criticaron. Nunca dijo plan B. mucho. No, pero planteó la alternativa de ir dijo viendo que- e ir trabajando el escenario de Él que dijo ganara el que rechazo. el gobierno tiene el deber de ponerse en todo Eso, exactamente. Y lo que le estoy diciendo es que el escenario es que el día 5, con el Solamente- resultado, tendremos que ¿No es tener una improvis- conversación. ¿No es improvisado No, eso? por supuesto que no. Nosotros tenemos deber de prescindencia. Cada gobierno podrá tener... De prepararse para Bueno, el pero escenario A y el escenario El B. gobierno puede tener preparado distintos escenarios, pero el gobierno puede desplegarlos y tiene todo el legítimo derecho de desplegarlos después del resultado Ya, pero para es el- no condicionar. ¿Qué tienen preparado para Para el no plan? condicionar, ¿Qué ¿no? tienen preparado si gana el rechazo? Para no condicionar las opciones que las personas van a tener el día 4 de septiembre, que son 2. Aprobar el texto que se está terminando de incorporar transitoria y que se está también armonizando, o rechazar ese texto y quedarnos con la Constitución actual. Esas son las dos opciones. El gobierno va a interceder después de que la población se manifieste. Ya, pero usted dijo algo importante, ministro. Dice, tienen el deber en el fondo de tener un plan o de una estrategia. Otra cosa es que no la comuniquen. Lo que usted quiere, lo que usted está trabajado. haciendo es no comunicarla, pero están trabajando en una estrategia El o en gobierno, un plan. por supuesto en que tiene caso que de- tener, que tener estrategias para todos los escenarios. claro. La pregunta es si es que se sea, anuncia antes y o sea, se como opera políticamente Ministro antes, Jackson. y nosotros les vamos a decir que no. Ocurra que- lo que ocurra, ustedes los escenarios A o B los tienen pretrabajados y sacarán la carpeta roja o la carpeta azul, depende de lo que ocurra, ¿no es cierto? Pero es que sería casi irresponsable pensar que un gobierno esa noche diga, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? No me lo espero de ustedes, ni un gobierno responsable. ¿Cierto? Me quedo con lo que les comuniqué hasta ahora y lo que podemos comunicar. Están trabajando en ambos escenarios. Porque nosotros tenemos el deber desde el 5 de septiembre de trabajar por la unidad y por los cambios que nos hemos planteado. Algunos con techos, eventualmente, otros no. A ver, y si lo pongo en el escenario, imaginemos,
No me vas a sacar la respuesta con él. Mira, yo llevo 10 años en esto, tú llevas más, ustedes llevan más. Pucha, un poquito más. De verdad no te puedo anticipar nada. Así que me puedes preguntar Yo otra le cosa quiero si quieres, o lo preguntar- mismo. Sí, Y yo le quiero responder preguntar también. sobre reforma previsional. El presidente de la República, en una frase muy clara y muy evidente, y creo de una intencionalidad muy clara, lo dice para despejar cualquier fantasma. Lo dice el presidente de la República en su discurso. Vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales y la posibilidad de ahorro de chilenos y chilenas para su vejez. ¿Significa esto entonces? Hacia el pasado está claro, la plata que hay hoy día en las cuentas no se tocan, eso se comprometió. ¿Significa, en las palabras del presidente, que el proyecto de pensiones que ustedes van a presentar incluye algo de ahorro individual de las personas? Los detalles de eso se van a anunciar en el mes de agosto. General. Pero ¿Va a haber sí, ahorro individual? Desde el principio hemos dicho que sí. Ya. O sea, parte de lo que vamos a poner, el 16%, lo que sea, puede ser este 10% de hoy día, por ejemplo, y el resto se reparte. Los detalles están siendo trabajados por el Ministerio de Previsión Social y, bueno, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y también de Hacienda. Nos ha tocado estar en conversaciones para la parte del diseño porque ha tenido unos diálogos que han sido interesantes para tener algún feedback inicial por parte de quienes de la ciudadanía, pero también de organizaciones. Por lo tanto, todavía no están calibrados los detalles finales que esperamos dar a conocer en agosto. Pero nosotros, como lo dice el presidente, esas garantías van a estar. Es que, perdón. Sí, pero entonces, asumiendo que va a haber... Garantías tanto pasadas como futuras. Ya. Claro, es que esa es la pregunta que se hacen muchos. Se entiende, y lo ha dicho el presidente varias veces, que lo que hay hasta ahora no se va a tocar y que seguirá siendo de las personas. Sí. Ahora, si es que hay ahorro individual hacia el futuro, esos fondos futuros sí, los también van a ser de propiedad de los trabajadores y por lo tanto podrán ser de propiedad de ellos y heredables, como es hoy día. Tal como lo dije en la Comisión de Constitución cuando presentamos el proyecto de reforma constitucional para garantizar que tanto ahorros de capitalización individual pasados como los futuros sean de propiedad y tengan la misma tipo de heredabilidad que tiene hoy día. Que, ojo, no todos los fondos de pensiones hoy día se pueden heredar, los actuales, porque muchos de ellos pasan a ser pensiones de gracia o pasan eventualmente a ser seguros y por lo tanto, como son seguros, muchas veces no tienen la condición de heredabilidad. Entonces, pero bajo la misma modalidad Pero los que para son la heredables persona. hoy seguirán Exactamente. siendo heredables mañana. Tal cual. Sí. Y sobre el rol de las AFP, porque usted dice no tenemos los detalles, pero me imagino que eso sí está más o menos delimitado. ¿Van a seguir teniendo un rol las AFP? ¿Van a cambiar el rol o van a desaparecer? A ver, nosotros asumimos el gobierno con un mandato de reformar el sistema de pensiones para garantizar la seguridad social. ¿Ya? La seguridad social hoy día se entregó, de los últimos 40 años se entregó a que administradoras de fondos de pensiones compitieran entre sí por quién hacía crecer más tu plata. ¿Ya? Ese fue el concepto, ¿no? Y que todo el porcentaje de la cotización se fuera a una cuenta y que creciera. Ese modelo, así como lo entendemos, para nosotros fracasó. Y el Estado tuvo que venir a parchar esto por distintos lados. Desde el 2008, con la reforma de pensiones y con las distintas sucesivas reformas que han habido en el pasado. Nosotros queremos hacer un cambio más estructural que lo que se ha hecho. ¿Ya? Sí. Más estructural. Por eso, en ese y por lo cambio tanto, no significa estructural. que no puedan el sector privado tener algún rol, pero no va a tener el rol protagónico Preponderante que que tiene. tiene hoy. Eso para que más o menos claro. Che, que quedaron temas. Sí, pero yo A ver, quiero otro. una Vamos. sola Que hay más pregunta. invitados después, pues. Hay más invitados. Bueno, mire. A ver, dale, otra. Pucha, nos van a rotar, pero no importa. Es que hay un tema muy interesante porque escuché o vi una entrevista en el diario El País este fin de semana al director o presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien plantea que, tenía por aquí la cuña exacta, que plantea que básicamente no hay presos políticos, usted también lo ha dicho, así que no es tema a discutir, pero que no hubo, aquí está la frase exactamente, Para que no. dice exactamente que, lo tengo que en el Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 18 de mayo, declaró que no hay indicios de que el Estado haya promovido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, gracias, no haya promovido o alentado activamente violaciones a los derechos humanos en el contexto del 18 de octubre. Luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su director, acaba de señalar que hubo policía sobrepasada en sus protocolos, pero tampoco habla de violaciones sistemáticas. ¿Cuál es la postura del gobierno actual y si se mantiene vigente esta advertencia del candidato Boric a Sebastián Piñera? Cuando le dijo, señor Piñera, está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones de derechos humanos
cometidas bajo su mandato. ¿Eso sigue vigente, esa advertencia? A ver, para este gobierno, y creo hablar no solo a nombre del presidente, sino de su gabinete, en Chile sí hubo violaciones a los derechos humanos sin duda. Durante el proceso del estallido social, y que fueron gravísimas, que costaron vidas, que dejaron gente mutilada, y que no se puede olvidar ni relativizar. Eso coinciden, para nosotros. Eso coinciden todas las comisiones que vinieron, todos los veedores, todos los expertos. Por lo tanto, los datos que nosotros podamos contribuir para entregar a la justicia, para que haya justicia, en muchos de los casos, la mayoría impunes, es fundamental. Y este gobierno no va a descansar hasta que no exista justicia para esas familias a las que se les arruinó la vida. Usted sabe bien que así como hay consenso en que hubo violación a los derechos humanos, ¿quién lo puede discutir, no es cierto? Están ahí, a la vista. La sistematicidad, si es que el Estado promovió y facilitó esas violaciones de derechos humanos, sería un escenario totalmente distinto. Eso meritaría probablemente una acusación de lesa humanidad. A eso se van a encargar los entes que tienen que revisar las distintas denuncias que hoy día están en curso. ¿Usted cree que este gobierno cree que hubo sistematización en la violación de los derechos humanos? Nosotros creemos que hubo reiteradas, frecuentes y muy graves violaciones a los derechos humanos que tienen que investigarse si es que hubo alguna responsabilidad política asociada a ese fenómeno que fue bastante masivo y extendido. ¿Siguen advirtiendo al expresidente Piñera en que lo van a llevar a tribunales internacionales? Nosotros no somos las personas que lo llevamos. Las denuncias por parte de las personas son las que pueden eventualmente llevarlo, y si es que el gobierno no va a ocultar ninguna información, eso que la gente lo tenga claro. Este gobierno, si es que tiene algún antecedente que poner en la justicia para que esos casos se resuelvan, por supuesto que lo vamos a hacer, independiente que haya un expresidente por medio. Ya, pero en base a esa información que usted dice, la información que tiene el gobierno, ¿hay una evaluación de que el gobierno de Sebastián Piñera estuvo detrás de las violaciones a los derechos humanos? Las personas que sancionan... ¿Y que hay una responsabilidad política? Las personas que sancionan y que tienen que decidir si es que la hubo, no es un gobierno de turno. Sí, pero tienen que fue ser el los candidato tribunales, Gabriel Boric el que advirtió que iban a perseguir a Sebastián Piñera. Tienen que ser los tribunales nacionales y también, eventualmente, los sistemas internacionales de persecución. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a entregar todos los elementos que sean requeridos con la prontitud necesaria. ¿Y ya han entregado información? Porque se estaba recopilando ahora antecedentes que se tenían que poner ante la Fiscalía. Ministro Jackson, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, ministro. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a nuestro panel político. Vamos a arreglar este escenario porque entran, los exactamente, porque vamos a analizar la cuenta pública, los anuncios del presidente, pero también el momento... Cambio de tendencia en la encuesta de hoy, que Exactamente. es un cambio interesante, así que hay mucho tema. Chile merece vivir en paz. Las múltiples violencias no pueden ni deben ser normalizadas. Estado de excepción constitucional, porque entendemos que la violencia que sucumbe en nuestro sur no puede tener matices y requiere respuestas inmediatas. Un estado de excepción acotado no es suficiente para enfrentar la situación de pánico y terror que hoy día están sufriendo los vecinos de la región de la Araucanía y la región del Biobío. Tenemos la convicción de que reformar Carabineros es mejorar la seguridad del país y es renovar una institución que cumple un rol fundamental para el Estado. Hoy en día todos los chilenos saben que el carabinero que hace su pega lo meten preso. Desde ya le solicito a este honorable Congreso todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas. Prohibición total de la tenencia de armas. Si hoy día la delincuencia está desbordada, la solución es quitarle las armas a las personas honestas y pacíficas que están en sus casas y se quieren resguardar, me parece que el camino no es ese. Quiero agradecer la labor que están cumpliendo las Fuerzas Armadas, no lo mencioné en la cuenta pública, pero me parece importante decirlo ahora, porque sé que es sacrificado, sé que es difícil, que les pidamos que participen en el estado de emergencia constitucional que tuvimos que decretar. Y
estamos ya en nuestro panel. Carol Cariola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Gusto de saludarte. Igualmente, pues. En minoría absoluta en materia de género en este panel. Hay veces hay minoría por un lado, por otro, miremos los grandes números y hay mucho equilibrio, se lo aseguro, porque nos preocupamos de eso también. Habría que ver. Gonzalo Winter, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Cristian Valenzuela, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Senador Chaguán, buenas noches. ¿Cómo estás, gracias Matías? por estar aquí. ¿Cómo te va? Muy bien, pues muy bien. Me imagino, porque trabajan en el oficio y están sobre esto, a las 8:30 miran las encuestas porque salen ya y les guste o no les guste, las encuestas se siguen. Y hoy día un cambio de tendencia sumamente importante en las dos encuestas que más se siguen hoy. En la aprobación del presidente y la competencia apruebo o rechazo. Ambas cambiaron de tendencia o tuvieron una noticia estadísticamente significativa, diría un estadístico. El presidente Gabriel Boric subió 8 puntos porcentuales, llegando a un 44% en una semana marcada por la cuenta. ¿Cómo lo ve usted? Y bajó también la desaprobación. Sí. Subió la aprobación y bajó la... Mira, yo siempre he dicho, Matías, que las encuestas hay que mirarlas con prudencia. Sí. Creo que siempre son indicadores, no tengo ninguna duda de que contribuyen a mirar un poco el panorama. Yo creo que el presidente Gabriel Boric estuvo impecable en su cuenta pública. Logró de alguna u otra manera mostrarle a los chilenos y chilenas un rumbo claro de lo que se trata este gobierno en dos ámbitos, en el ámbito de las grandes reformas y en el ámbito también del enfrentamiento de la coyuntura. Y creo que eso también siempre contribuye en la seguridad que los chilenos y chilenas están esperando de quien gobierna, ¿no? De nuestro presidente. Fueron 3 meses, estos primeros meses difíciles, fueron meses con complejidades en el proceso de instalación, el propio gobierno así lo ha reconocido, y eso evidentemente trae situaciones de variación respecto de la percepción de los chilenos y chilenas. Pero bueno, sin duda yo por lo menos me sumo dentro de aquellos y aquellas que valoramos tremendamente las últimas semanas. Sobre todo creo que la cuenta pública fue muy incidente en este cambio de percepción. Me imagino que las encuestas por eso lo reflejan. Pero insisto en el punto de que las encuestas hay que mirarlas con mucho resguardo, ¿no? Y con cierta distancia a ratos. Pero marcan algo y sin duda te permiten analizar un poco el escenario general. Chaguán, ¿cómo lo ve usted? No, yo creo que también estuvo marcado por la cuenta pública del presidente. Además también copó comunicacionalmente, estuvo en general en un buen tono. Yo te digo con luces y sombras. Yo he puesto también foco en las sombras, en los temas de seguridad fundamentalmente, en los temas que hizo en relación con una agenda potente, particularmente en la macrozona sur, en la Araucanía, en la región del Biobío. También he planteado con mucha fuerza que acá falta más apoyo en el acompañamiento a los chilenos en lo que dice relación con el proceso inflacionario, pero es cierto que de alguna manera la temperatura ambiente está marcada por la cuenta pública. Y uno quiere que, por supuesto, que el país le vaya bien, pero un desafío que tiene el presidente es, de alguna manera, administrar las dos almas que existen adentro del gobierno. Yo siento que hay dos almas. Yo siento que el Partido Comunista tironea al presidente, al Partido Comunista que no estuvo el 15 de noviembre, en la firma del acuerdo por la paz, pero ciertamente ahí, en la medida que el presidente vaya resolviendo ese tironeo, yo creo que en definitiva va a ir despejando la agenda legislativa. Cristian Valenzuela. Sí, yo soy de aquellos que respeta las encuestas, hay que observarlas, pero no adorarlas. Efectivamente, vamos a ver si esto es un cambio de tendencia o si la próxima semana se corrige. Yo soy desencantado de la cuenta pública. ¿Se corrige quiere decir que va a estar bien cuando caiga? No, yo apelo a la tendencia general que uno va viendo. Si uno compara hace 4 años, el presidente Piñera tenía un 58% de aprobación y solo un 26% de reprobación a esta misma fecha después de la cuenta pública. Hace 8 años la presidenta Bachelet tenía un 52% de aprobación y un 30% de reprobación. Este presidente todavía tiene solo un 44% de aprobación y hay casi un 50%, 47% que lo rechaza. Entonces, yo al menos soy de los que vi la cuenta pública, que yo no vi anuncios concretos en materia de seguridad, en materia económica, que son los problemas que hoy día le afectan más a los chilenos. Para mí también, como decía el senador, hay un poco de ilusión, porque fue un gran discurso y lo hemos destacado en todos lados, porque efectivamente el presidente es un gran orador en comparación con su antecesor, pero no basta eso, no basta las palabras, no basta la poesía, no basta solo decir las cosas bien, sino que también hay que concretarlas. Yo creo que los chilenos después de 3 meses esperan que este gobierno
concrete las cosas y no solo Ahora, se quede es en los difícil anuncios. pedirle a un gobierno, a cualquiera sea en 3 meses, concretar muchas cosas. Es que yo le pido que concrete muchas cosas, o al menos le pido que no aumente. Por ejemplo, la delincuencia, que ha aumentado un 50% comparativamente respecto al año pasado, gobierno contra gobierno. Entonces, creo que al menos que no aumente la delincuencia es el primer paso para conseguir esa estabilidad. Ya, algunos puntos sobre esto. Primero, yo creo que en general a este gobierno le va muy bien cuando me voy a meter en la pata a los caballos, pero me inclino por la tesis del ex senador Escalona. Creo que a este gobierno le va bien cuando la gente escucha al presidente directo y no mediado. Es decir, ¿quién media al presidente? ¿O quién intenta mediar al presidente? La gente lee noticias sobre el presidente. Que mientras más noticias lee sobre el presidente, sobre todo de conglomerados grandes, la imagen que tiene el presidente es más mala. Y cuando lo escucha directamente... A ver, más no lo entiendo. Pongámosle nombre de ellos. Una crítica a los que leemos noticias. Hay medios de comunicación que tienen una línea que es opositora al gobierno, ¿ya? Y que en general tienen harta capacidad de reproducir su mensaje. O sea, buena parte de la desaprobación o del Estado Una parte. ¿Y qué parte muy relevante? ¿Es culpa de la prensa? ¿Cómo? No dije culpa. ¿Es responsabilidad? No dije culpa. ¿O se explica por la acción de la prensa? No dije culpa porque la línea... le gusta que el presidente hable porque eso es bueno. No dije culpa porque la línea editorial de un medio de comunicación es algo completamente legítimo. Bueno, ¿se explica por la acción de una alguna prensa? Sí. Quiero ir a otro punto. El Partido Comunista no es un partido que esté tironeando al presidente, sino que es un partido de gobierno que es parte de quienes elaboraron el programa de gobierno que finalmente ganó las elecciones, que está en el comité político y que tiene una relación de colaboración y que como cualquier coalición de gobierno, digamos, tiene algunas diferencias con otros partidos, por eso no es el mismo partido. Como lo fue en Chile Vamos, vimos tremendas diferencias, en la nueva mayoría mucho más amplia a mi juicio, pero es algo normal y aprovecho además de darle mi saludo porque hoy día el Partido Comunista de Chile cumple 110 años. Por eso Francisco Chaguán vino como lo cual es bastante. Ahora quiero hablar de eso. Quiero referirme al discurso. Creo que lo que la gente aprecia es que el presidente se hace cargo en serio y en concreto de 3 temas fundamentales. El alza del costo de la vida, y propone este plan, ¿cierto? El Chile apoya, lo explica cómo va a funcionar, cuánto cuesta. El tema de la inseguridad explica medidas concretas que van, digamos, aparejadas de yo creo que un mejoramiento en el manejo, sobre todo comunicacional, del tema, porque se partió débil en esa materia. Y el tercero y más importante es que explica y le pone un plazo a los cambios estructurales, porque el presidente también sabe que si bien hoy día, en esta coyuntura, la seguridad y el alza de la vida son lo más importante, también entiende algo que es clave, que si no se hace cargo de los cambios estructurales que lo llevaron a ser presidente, en una coyuntura siguiente podemos vernos en situaciones como el estallido social y que la gente diga, hace 10 años que esto se tenía que hacer y no se hizo, y pone fechas, dice la tributaria, la reforma de pensiones, la reforma de salud, ¿cierto? Diciembre, agosto y la tributaria prontamente. Sí. Cristian, luego Carol. Cristian, muy brevemente, primero respecto de la prensa, yo tengo una visión totalmente contraria. Bueno, somos contrarios en muchas cosas. Eso también. En eso también. Yo al contrario, creo que la prensa ha sido bastante flexible con el presidente y con los errores que ha cometido. O sea, hablamos más del perro, del disco de música que escucha, más que de las cosas de fondo. Esa es mi impresión, pero mucho no es más una... dura la crítica a la prensa por allá. No, es libertad de expresión, legítimo. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo al menos escuché y busqué intensivamente el discurso del presidente. Inflación la menciona una vez en la página 9 y no más. Delincuencia lo menciona 4 veces a partir de la página 45. Y seguridad 12. 3/4 del Y seguridad discurso. 12. Sí, 12 veces, pero habla de seguridad social, de seguridad alimentaria y de seguridad energética. Sí. Y algo más de seguridad. Oye, pero ninguna vez en términos generales de 12.000 palabras. Ninguna vez terrorismo ni en la macrozona sur. De 12.000 palabras, un tema clave como la delincuencia. O sea, la delincuencia por lejos es la preocupación más grande de los chilenos hoy día. Yo al menos no vi ni una medida ahí. El plan Chile Apoya lo lanzó hace 3 semanas. O sea, repetirlo en la cuenta pública creo que me parece un exceso. Pero engarzarlo en un horizonte de cambios es fundamental. Sí. Sí, mira, yo he escuchado esta semana, desde que fue la cuenta pública, repetir de manera permanente y persistente a los sectores de derecha, a los partidos, de que el presidente no hizo ningún anuncio en materia de seguridad. Y yo tengo aquí los anuncios. Fueron más de 100 anuncios en total, de los cuales te quiero decir que en materia de seguridad el presidente no solo habla de la reforma de Carabineros, la redistribución de Carabineros por comuna, cuestión que por lo menos para nosotros que representamos comunas populares y que hay una inequidad de distribución territorial de policías es muy importante. Cuando habla de 1.800 millones para mejorar las capacidades periciales de la PDI,
El presidente habla de aumentar en un 40% el ingreso a las policías para poder dotar de mejor manera a Carabineros y aumentar la dotación. Habla del programa Menos Armas, Más Seguridad. Habla de una serie de medidas legislativas que se van a implementar en función de la seguridad. Entonces, 1.800 millones en muy relación... satisfecha con eso, diputada. No, mire, yo no es que haya quedado... Yo creo o sea, que 100 medidas son mucho. Matías, siempre se puede hacer más. Yo no tengo ninguna duda. Y más y mejor. Y nosotros por lo menos hemos hecho un llamado, yo creo que el presidente en esto hizo un llamado muy importante, a todos y a todas, a contribuir a mejorar esta agenda. De hecho, llamó a un acuerdo nacional. Fue muy y yo generoso. creo que esto debiera ser, Matías, algo que nos unifique. Y yo les hago un llamado a quienes están hoy día en la oposición a que contribuyamos, a que si esto no... Y yo mencioné solo algunas. Solo lo que quiero decir es que cuando se dice no se dijo Claro. absolutamente nada, yo me pregunto, No es cierto. ¿estuvieron en la última cuenta pública de Sebastián Piñera o en la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric? Sí. Porque realmente lo que me da cuenta es que no escucharon las medidas o no las quisieron escuchar. Entonces, el llamado es a mejoremos las Interesante medidas. sobre el Pero diálogo. no digamos que no hay leíamos medidas. que el porque no es senador real. Macaya ha dicho que no los han llamado, que está parado este acuerdo. Aquí tenemos un presidente de un partido de oposición. ¿Los han llamado? No. Por acuerdo Más de- aún quiero decir, nosotros fuimos a la moneda. Nosotros pedimos la reunión y le entregamos al presidente 35 medidas. Una de carácter administrativo, otra de carácter político y otra de carácter legislativo. ¿Alguna incluida en los anuncios del presidente? Algunas incluidas, otras no. ¿Hubo medidas entonces? Entonces, No. Ah, O sea, por supuesto, la redistribución de las policías 3.000 son millones medidas, de pesos son para la medidas persecución importantes, del- pero no son las y que van a prevención ser del las crimen determinantes. organizado. O sea, Porque, hubo medidas incluidas que venían de propuestas de Renovación Nacional. o sea, nosotros planteamos el tema de la redistribución de las policías, que una de las 35. Pero es que eso se anunció además hace Tomó como nota. 3 Sí. semanas. El Sí, no, pero- secretario. Sí, pero me habían dicho, si me permiten- que no dijo nada de seguridad. No, lo que yo quiero señalar es lo siguiente, para ser muy claro. Respecto de la macrozona sur, ni una palabra respecto del terrorismo, ni una palabra respecto de la acción armada, ni una palabra respecto del temor y el pánico que hoy día están sufriendo las comunidades mapuches y no mapuches, ni una palabra sobre Héctor Yaitul, ni una palabra sobre la CAM, ni una palabra sobre la necesidad de abordar temas tan gruesos como, por ejemplo, las reformas que, para los efectos de establecer el estatuto de las policías, ni el robo de madera con el que se financia finalmente el narcoterrorismo, ni una palabra respecto a la necesidad de aumentar las penas por el delito de usurpación, ni una palabra, yo podría seguir. No, escucha, Entonces, Sí, yo es creo que que quiero decir, te faltó mira, una parte. es que al respecto, escuchamos perfecto. es que al respecto, como para poner al día al senador Chaguán, fortalecer el trabajo policial en el sur de Chile, aumento del 400% de la capacidad operativa de ¿Pero quién Carabineros, quiere escuchar? inversión de 4.500 millones de pesos para compra de camionetas blindadas, Sí, está bien. 1.000 millones de pesos para compra de drones, el programa de apoyo de víctimas de violencia rural, 48.000 millones de pesos en inversión en infraestructura para la seguridad en el marco de... Sí, No, pero, el Matías, plan- pero una siempre cosa es que no está, les esto guste, estado de excepción y otra cosa acotado. es que digan que eso no... Esto estado de puede excepción ser acotado. que sea con insuficiente, sin facultad que no nos a las fuerzas guste. de orden y Entiendo, ok. seguridad. Déjeme No es el, preguntarle, espérate, el- Matías, ambos- no es ambos el se enfoque, representan. no es Sí, el está enfoque claro. que hubiese tenido el discurso si lo hubiese escrito el senador Chaguán. Obvio. Ok, pero no me digan que eso no ocurrió. O sea, yo Claro. estaba en Valparaíso cuando eso también. estaba ocurriendo. Entonces, o yo tuve una alucinación, o... No lo podemos descartar. O eso sí ocurrió. Ninguno. Los dos miembros de este panel que representan o tienen ideas de oposición han mencionado la ausencia del término terrorismo. Yo lo mencioné. ¿Y me parece que Cristian también? No, O si no, en la radio el otro día Pero lo escuché. segundo al senador, en esto lo segundo. Lo que- Absolutamente. Bueno, En otros entonces, temas déjeme podemos- preguntarle aquí a los dos representantes del oficialismo. ¿Es una omisión porque no caben todas las palabras? Y No, porque cosas pero que por favor. Déjeme preguntar a mí. ¿o Ah, usted- miembro del oficialismo. por eso, No, déjeme que no, conteste. yo creo que Señor Chaguán, ¿cómo va a medidas ser? fueron adoptadas? Al revés. Sí, son Te estoy señalando que es una Francisco Chaguán, ironía. déjeme preguntar. Es que- déjeme No, una preguntarle. risotada. ¿Es una omisión porque no cabe todo o sencillamente porque este gobierno, o ustedes en particular, no creen que haya terrorismo en la macrozona Eso sur? después. No, yo creo que el discurso se hace cargo del tema, se hace cargo del tema de manera Terrorismo correcta. puntualmente. Yo no ¿Hay en soy, la yo no macrozona soy sur? quien para... De hecho, yo no sabía que no había sido mencionada la palabra, no hice el análisis palabra por palabra, pero a mí me parece que el tema de la violencia en la macrozona sur fue abordado, y de hecho creo que Carol acaba de hacerse cargo Caro, también. ¿usted cree que de hay que forma terrorismo en la abordado. macrozona sur? ¿Y Está ustedes como está partido buscando comunista? la palabra que No, no, quiere. no. Pero no la va a encontrar. Déjeme agregar No una la- cosa. no la voy a Y encontrar por la ustedes ventana como directamente. Y a propósito del supuesto Ya. tironeo que dice Francisco Chaguán, cuando haya que renovar en ya muy pocos días más el estado de excepción
con acuerdo del Congreso Nacional, ¿el Partido Comunista va a estar para renovarlo? Mira, yo no tuve el honor de ser parte de quienes escribieron el discurso y quienes lo construyeron con el presidente. Creo que correspondería preguntar por qué no incluyeron la palabra terrorismo, si eso es el debate. Ahora, ¿hay terrorismo en lo su de juicio? fondo, y quiero hacerme cargo de lo de fondo, Matías, respecto de la discusión en la Araucanía. Yo creo que la situación en la Araucanía es muy compleja. Y yo tengo la convicción de que hay instituciones que están calificadas en Chile para determinar si existe terrorismo o no en un determinado lugar. De hecho, hay convenciones internacionales. La ONU, por ejemplo, hay un documento de la ONU que quiero recomendar, aunque a algunos no les guste la ONU, pero hay recomendaciones internacionales respecto de lo que significa el terrorismo y de cómo se califica. Y en esto hay que ser extremadamente cuidadosos porque... Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no hay presos políticos en Chile. Entonces, el ministro Jackson dijo lo mismo, así que no hay contradicción. Estoy hablando de la ONU. Entonces, a mí me parece realmente que esto es muy importante. Yo no me cierro de ninguna manera que si hay una calificación de los tribunales de justicia de que hay acciones que son terroristas, bueno, determinarlas como tal. Personalmente, soy partidaria de luchar contra el terrorismo en el mundo, le ha hecho mucho daño el terrorismo en distintos... Y creo que en eso no hay que tener complejo. Lo que sí me parece importante es que hay que diferenciar, porque cuando nosotros hablamos de la Araucanía y inmediatamente se trata la palabra terrorismo, lo que estamos haciendo es estigmatizar la totalidad de un problema que me parece que es importante diferenciar. ¿Cristian? Y en eso, solo para terminar la idea, porque me parece que es muy importante, porque acá se ha hecho algo que el gobierno del presidente Gabriel Boric en 3 meses ha buscado generar, que es abrir espacios de diálogo históricos que antes no habían. Y me parece que en eso el plan que se estableció, ¿cierto?, como un plan integral para la restitución de tierras, para el establecimiento de espacios de diálogos, para generar un nuevo mecanismo de entendimiento entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas con la creación del ministerio son elementos fundamentales de cómo abordar los problemas en esa región. Movía usted la cabeza en signo de reprobación. No, es que me parece bien que la diputada cite a la ONU cuando le conviene, pero yo voy a referirme al concepto que yo creo más de sentido común, que es terrorismo, que es generar terror. ¿Cuándo no le conviene, disculpe, cuándo no le conviene a la diputada? Es que de ahí van a decir que uno va a Cuba, Venezuela, siempre, yo no voy a entrar en ese detalle, pero de Chile, para allá vamos. Sí, por supuesto. Pero ojo, perdón, la diputada Carola sí se refirió a los informes de derechos humanos sobre Venezuela. Ya, pero no todo. Daniel Jau en particular, no, el candidato de la... Aquí está Carlos Cariola, yo le pregunté por la diputada Cariola. Bueno, pero no nos vayamos a Cuba, Venezuela. No nos vayamos a ninguna parte. No entremos en Cuba, Venezuela, porque estamos en Chile. No vamos a hablar de Lenin en la declaración del Estatuto del Partido Comunista. No vamos a entrar en eso. ¿Qué es terrorismo? Tengo las horas completas, así que te las presto cuando quieras. Sí, y tienes los cientos de miles de muertos en la Revolución Rusa. Sí, bueno, hablemos otro día, hacer un programa especial sobre la Revolución Bolchevique. No sé, por ahora enfoquémonos en la actualidad chilena. Terror, o sea, cuando, no sé, queman un bus o tratan de quemar un bus con gente adentro, una molotov, un par de estudiantes o gente disfrazada de estudiantes. Para mí eso es terrorismo, para mí eso es generar terror, infundir terror. Cuando la gente en la Araucanía y Arauco, diputada, no puede dormir en las noches, porque le pueden quemar la casa y ha muerto gente viva dentro. Entonces, no es estigmatizar, porque yo al menos siempre trato de decir que esto no tiene nada que ver con el conflicto mapuche. Tiene que ver contra un grupo de personas que pueden o no ser mapuche, no tengo idea, no me importa. A mí lo que me importa es que hay un grupo de personas que anda con armas de guerra, asolando la Araucanía de Arauco, matando personas, incendiando campos, robando predios. Bueno, por eso el gobierno ha puesto estado de excepción. Sí, pero pongámosle también, porque no solo basta, y qué bueno que hayan puesto el estado de excepción, porque durante 2 meses no lo pusieron, pese a que los delitos se habían reducido durante este tiempo. Pero ¿cuál es el punto? Creo que también hay que ponerle nombre, y hay que ponerle nombre y apellido, hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Cuando uno habla de violencia rural, le está bajando el perfil a delitos que son gravísimos. Cuando uno habla de manifestaciones y estamos hablando de buses quemados, uno le baja el perfil a las cosas y creo que es importante, especialmente que los que hoy gobiernan, que en el pasado fueron ambiguos e incluso cómplices de la violencia en las calles, hoy día estén no solo tomando medidas, sino que también cambien el discurso y digan las cosas de frente, de verdad, como están pasando. Bueno. Déjeme hacerle una pregunta, senador Chaguán. ¿Usted rescata un ánimo de amistad cívica, de reencuentro, de diálogo, más allá de sus fronteras ideológicas o partidarias en el presidente Boric? Hizo 2 menciones al presidente Piñera, por ejemplo, que me imagino que a sus partidarios no a todos les cayó muy bien. Sí, bueno, hizo una disculpa implícita el presidente Piñera por el trato, siendo oposición,
No, presidente Boric, por el trato o por las críticas en el manejo de la pandemia. ¿Usted reconoce eso, el presidente Boric? Está emocionado el senador Chaguán, lo veo. ¿Pero lo reconoce? Lo que yo quiero plantear es que me parece... dígame, contésteme si por reconoce. supuesto, me parece a mí de sentido común, pero pareciera que se actúa de buena fe con 14 acusaciones constitucionales. 14 acusaciones constitucionales, 2 contra el presidente de la República. Yo creo que tuvimos nosotros una posición completamente mezquina, muy distinta a la que está teniendo hoy día el presidente Boric, donde efectivamente nosotros hemos dado espacio para que la ministra del Interior y Seguridad Pública, que decía que quería iniciar un espacio de diálogo con algunas comunidades en la Araucanía, no pudo llegar a Temucuicui, porque fue objeto justamente de una vulneración de su derecho a la libertad de movimiento. No, pero permíteme un minuto, porque si no hay terrorismo en la Araucanía, ¿qué es lo que hay? Yo quiero a ustedes emplazarlos, porque si no es terrorismo, efectivamente, quemar un bus de locomoción colectiva. Yo le he pedido, me habría gustado decirle al ministro, con el que no habla con la oposición, que le ponga urgencia al proyecto de ley que presentamos junto con el senador Letelier sobre vandalización del transporte público. Me habría gustado que ese fuese uno de los temas. Más de 30 buses quemados en lo que va del año. O que el presidente también hubiese puesto foco también en un tema que me parece absolutamente necesario. Como presidente de la Comisión de Salud, y se lo quiero plantear, el oficialismo votó en contra del seguro catastrófico para los afiliados de FONASA. Escúcheme, quiere decir que el oficialismo consideró que no era pertinente avanzar en una atención digna para los chilenos más vulnerables. Entonces, acá hay una inconsistencia entre la poesía del discurso. Yo quiero contestar tu pregunta. Una cosita, Gonzalo, escúcheme. ¿Cómo cayó en sus partidarios estos reconocimientos? Bien. Y quiero hacer una mención a este tema, me parece súper interesante. Porque efectivamente la ciudadanía identifica al presidente Boric y a Prueba de Dignidad, de donde yo soy parte junto con Carol, como un sector parcial y que está en un, digamos, no en un extremo, pero no está al centro del espectro político. Y me parece muy interesante cómo el presidente Boric, el día miércoles, yo creo que la ciudadanía lo apreció mucho, se hace cargo de la piocha. Se hace cargo de la banda presidencial. Habita el poder. Habita la institución, diría yo, más que el poder, la institución presidencial, y se muestra no como el líder del Frente Amplio, no como el líder de Apruebo Dignidad, sino que se muestra como el líder de la República de Chile con su pasado, presente y futuro. O sea, no solo menciona a todos los presidentes desde el retorno a la democracia, incluyendo al presidente Piñera, hace alusión a la renta básica, a la PGU. A la PGU. Ahora están más de los 30 años. Lo que pasa es que es interesante porque el presidente Boric tiene una visión crítica sobre algunos aspectos, pero entiende que su responsabilidad es mayor y se convierte no solamente, insisto, en el líder del Frente Amplio, sino en el presidente de la República de Chile. Y yo eso como Frente Amplista lo aprecio porque esa es la responsabilidad que él tiene que tomar. Menciona a Piñera, hasta Sanfuentes lo menciona. Y además de la generosidad, yo creo, dentro del espectro político, también muestra una generosidad generacional, en donde puede mantener todas las críticas sobre el presente de Chile, de las cuales se hace cargo, con propuestas de políticas públicas, pero aún así reconoce que la construcción de esto que habitamos, que ya se llama Chile, es valorable, y eso es un guiño a los abuelos y a los abuelos de nuestros abuelos que han construido este país, que con todas las críticas que uno le puede tener, él, a diferencia de su conglomerado, siempre ha dicho que está parado sobre hombros de gigante y ha hecho autocrítica a una suerte pero esto te lo he dicho muchas veces, de arrogancia generacional. Esta discusión la he tenido contigo directamente. Sí. Cuando uno dice, no, es que Boric dijo esto, pero el resto de su conglomerado dice tal cosa, hay que citar, porque yo soy parte de esos otros, y yo quiero saber cuándo yo dije, no, todos los del pasado son un... Valen, pero usted comprende que no, en promedio... Cítame. Cítame. ¿Cuándo lo dije? No, pero un momento, que no seas exactamente lo que usted quiere. Yo también creo que he sido fino en la forma en que he manifestado mis críticas. ¿Cachai? Voy a citar al presidente Boric, que ha hecho una autocrítica a una suerte de arrogancia generacional. Sí, yo estoy citándolo. Eso. Entonces, por eso le pregunto, ¿eso se está corrigiendo? ¿Ustedes están de acuerdo con el presidente Boric en eso? ¿En que han sido arrogantes generacionalmente? Creo que en general las generaciones tienen cierta arrogancia y que en general los países, cuando hay sectores que se encuentran en conflicto, y te quiero hacer una diferencia súper importante. La primera cuenta pública del presidente Piñera, yo recuerdo perfecto de qué se trató. De cómo
el país se había estancado por culpa de la presidenta Bachelet. Y luego de eso dijo, y ahora los quiero convocar, igual que Patricio Aylwin, a acuerdos nacionales. Vamos a hacer una pausa. Les voy a dejar planteado dos temas. No sé si los vamos a alcanzar, pero los vamos a abarcar para que hablemos cortito. El rechazo de armas. Tenencia de armas y cómo se cortó la brecha entre apruebo y rechazo, según la última CADEM de hoy. Muy de la mano con el alza del presidente. O la empezaron a leer, o porque les gusta, o va de la mano con que el presidente Boric le va mejor en las encuestas. Nos contestarán ustedes. Yo hago las preguntas, vamos a una pausa, volvemos con nuestros panelistas. De vuelta en Estado Nacional, la encuesta CADEM de esta noche, la vamos siguiendo todos los domingos, como otras encuestas también, señala que se ha estrechado de forma importante las opciones del apruebo y el rechazo. El rechazo está marcando 45%, el apruebo en 42%. Esta opción creció 5 puntos porcentuales en esta encuesta. Coincide, al menos en apariencia, no sabemos si estadísticamente o si esa es la razón, pero coincide con el alza del presidente. ¿Querrá decir entonces que están atados? Absolutamente. Están atados sus destinos y por lo tanto, ¿cómo lo explica usted y qué debiera pasar? Entonces, a lo mejor el presidente va a estar más expuesto, va a salir más o va a participar más. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo claramente que la suerte del apoyo al presidente está ligado fundamentalmente a el resultado del plebiscito. Y este es un tema también que debe alertar en términos de ser capaces que la sociedad civil, que va a ser la que nosotros vamos a poner por delante en la campaña del rechazo, pero con esperanza, ese rechazo que quiere cambios profundos, ese rechazo que espera la tercera vía y que el presidente sea capaz de liderar justamente una solución institucional para el rechazo, más bien que nunca. Pero tiene que agarrar el rechazo para que eventualmente lidere algo, ¿no? ¿Usted entiende eso? Bueno, pero yo creo que claramente eso debería ocurrir antes de que finalmente se provoque ese rechazo el 4 de septiembre. Nosotros estamos trabajando, y eso fue parte del trabajo de los partidos de Chile Vamos, es decir, que nunca hemos estado más unidos, los tres partidos, para los efectos de señalar que este texto constitucional no cumple las expectativas de los chilenos, no dio el ancho y finalmente no defiende las libertades y los derechos de los ciudadanos y por tanto nosotros creemos que hay que avanzar en un cambio constitucional, pero un cambio constitucional hecho de buena forma que responda a una casa para todos. Carlos Cariola, ¿ustedes creen que los partidos de oposición, la centroderecha y la derecha en general, que está por el rechazo manifiestamente, está también por hacer reformas? Mire, perdón la desconfianza, pero en realidad yo siempre pensé que la oposición iba a estar por el rechazo, no es una sorpresa. Yo creo que es evidente que hay un sector político de este país que ha estado muy cómodo con la Constitución del 80. Sí, fueron precisamente quienes vienen de sus filas los que redactaron esa Constitución. Es justo hablar y que de la Constitución. de alguna... Una cápita. ¿Es justo hablar hoy o es preciso hablar de la Constitución del 80 con la cantidad de reformas que ha tenido? Sí, yo creo que el origen y la base de la Constitución evidentemente es lo que hoy día, más allá de las pequeñas reformas o de las reformas por el número que sean, pero el cuerpo fundamental de la Constitución es la Constitución que ideó Jaime Guzmán y que se cumplió lo que él dijo, que esta Constitución esté hecha para que aunque cambie todo, nada cambie. Entonces, yo la verdad es que creo que hoy día estamos ante una oportunidad histórica, Matías, de poder proyectar cambios, transformaciones profundas, que es lo que los chilenos y chilenas más quieren. Es por lo que se han movilizado, es lo que las encuestas también refieren, ¿no? La ciudadanía y los chilenos quieren cambios para avanzar a un país más justo. Y yo creo que ese más de 20%, casi un 25% de personas que hace algunos meses atrás, las mismas encuestas, decían que no sabían cómo iban a votar, hoy día están empezando a informarse. El borrador de la nueva Constitución estuvo apenas hace un par de semanas atrás, que ya pudimos conocer el cuerpo completo. Hoy día hay procesos de armonización, existe toda una comisión que está trabajando en los detalles, pero yo no tengo ninguna duda que en la medida que más chilenos y chilenas lean la nueva Constitución, lean el borrador, lean lo que significa tener un Estado social de derecho, donde se garantizan derechos como la salud, la educación, la vivienda, un país más justo desde el punto de vista de su distribución regional y una serie de otros elementos, van a haber más chilenos y chilenas dispuestos a aprobar el 4 de septiembre. No tengo ninguna duda de eso. ¿Cristian Valenzuela? Sí, la cita de Jaime Guzmán para que nada cambie. Yo creo que Chile ha cambiado profundamente en los últimos 40 años y para bien. Creo que Chile ha tenido su etapa de mayor desarrollo
político, social y económico en su historia. Ahora, ¿eso es el techo al que queremos llegar? No, por supuesto que han habido cambios, por ejemplo, en la Constitución que permitieron que Carol saliera electa diputada hace 2 periodos, que Gonzalo también sea diputado. Entonces, esa idea de que la Constitución es pétrea, no, se cambió el sistema binominal, han habido una serie de cambios desde el 89 en adelante, y tienen que seguir habiendo cambios, pero al menos yo, y en eso estamos totalmente distanciados, porque evidentemente... A propósito de las autocríticas, como le preguntaba yo a Gonzalo recién, ¿ustedes como sector son autocríticos en que han sido a veces obstáculos de cambios y reformas profundas? Es que yo insisto, la reforma profunda que vivió Chile en los últimos 40 años no tiene comparación. No, del 90 a la fecha. Y desde Latinoamérica, desde Europa, lo miran Venezuela. con del el 90 caso a la fecha, los cambios, su sector, ¿ha colaborado o ha sido más obstáculo? Han habido muchos cambios y la Constitución puede seguir cambiando. El problema es, y creo que esa es la definición, porque no se trata de Pinochet no, aquí tenemos un texto constitucional, una convención. Hace un año atrás hubo una elección donde hubo una paliza electoral por diversas circunstancias, pero hubo paliza electoral. La convención tuvo un mandato y este es el resultado de esa convención. Y lo que está en juego el 4 de septiembre es ese texto. Y los chilenos tienen que definir, más allá de todas las caricaturas que quieran ponerle, si ese texto le va a hacer mejor a Chile por los próximos 40 años o no. Carol piensa que sí, yo pienso que no. Esa es la pregunta. Estamos en democracia y son legítimas esas diferencias. Sin duda, Gonzalo Minter. Sí, mira, esto es muy interesante lo que está pasando. Yo creo que la razón por la cual el apruebo vuelve a surgir tiene que ver con que creo que hay chilenos y chilenas que legítimamente hay aspectos, asuntos y cuestiones que se dieron en la convención que no les gustaron. Sin embargo, creo que los 2/3 tuvieron un efecto positivo finalmente, porque al texto constitucional no llegó, digamos, todo lo que se podía ver de la convención, sino que llegó aquello que concitaba una gran mayoría. De hecho, lo que está en el texto no está aprobado por 66% de los votos, que serían los 2/3, sino que está aprobado en promedio por un 79% de los votos. Y creo que lo que está pasando y lo que explica el alza del apruebo es que la gente está empezando a ver menos a la convención y más al texto propuesto. Y que ante el texto propuesto ve algo que no coincide con aquello que no le gustaba de la convención, sino que ve la mejor versión de la convención. Y que eso es muy importante. Creo que la mejor versión de la convención es lo que quedó finalmente escrito. Ahora quiero ir a otro punto. Yo creo que también, en la medida en que se ha ido depurando el proceso constituyente, los chilenos y chilenas han ido identificando a los actores y a la situación política que se enfrentan. Y aquí quiero decir con toda claridad, me quiero referir a algo que tú hiciste en la pregunta original, que era esto de que RN, la UDI y Evópolis se habían decantado por el rechazo. A mí me parece que eso no tiene ninguna novedad y que de hecho es parte de lo que se trata esto y no hay ninguna novedad histórica, sino que por el contrario es una persistencia histórica. Renovación Nacional, y esto no es personal y no es personal con ningún militante de Renovación Nacional, sino que como institución, el timbre que dirige aquí el Francisco Chaguán, se pusieron a las 40 horas, se pusieron en su momento la indemnización laboral por años de servicio. En el gobierno del presidente Bachelet se opusieron a la gratuidad hasta el 70%, se opusieron al divorcio, inclusive cuando era Partido Nacional se opusieron a la reforma agraria, e inclusive todas las reformas sociales del presidente Frei Montalva se le hicieron la vida imposible. En cambio, ¿con qué cosas sí estuvieron de acuerdo? Bueno, estuvieron en el comando del sí para perpetuar el régimen. Como esto es historia, esto es indiscutible. Sergio Nofre Harpe y Andrea Lamán estuvieron en el comando del sí para perpetuar el régimen que había implementado la Constitución del 80, que sería cambiada en el plebiscito del 4 de septiembre. Por lo tanto, es una persistencia histórica impecable. Y por eso es que yo, a Renovación Nacional y a la UDI, absolutamente no les creo que realmente quieran continuar el proceso constituyente, sino que todo lo contrario, creo que si gana el rechazo, van a hacer lo que han hecho en la totalidad de su historia, que es impedir los cambios. Es que nos quedan 10 segundos. Bueno, Gonzalo, parte del sesgo... Tenemos 10 segundos. Hasta donde que llega la referencia histórica. Guillermo Tellier, que es parte del gobierno, fue terrorista. Entonces, si tú quieres apelar al pasado, llegar tan Guillermo Tellier lejos... fue perseguido por el terrorismo. Perdóname, muy distinto. tenemos 10 segundos, Francisco Chaguán. Lamentar el sesgo histórico de Gonzalo Vinter, Renovación Nacional. Es una pena irse de esta forma en que no se escuchen. Yo creo que Francisco Chaguán tiene 10 segundos que dijimos y nos tenemos que ir. Estamos hablando de lo siguiente. Renovación Nacional ha sido un partido clave en la transición política. La política de los acuerdos fue determinante para sacar los enclaves autoritarios de la Constitución del 80. Ha sido clave para los efectos de poder seguir trabajando en más unidad. Y nosotros estamos disponibles para todos los acuerdos que sean necesarios para el bien de Chile. Pero además estamos convencidos de que otro Chile es posible y otra Constitución que sea una casa para todos. Gonzalo y en ese sentido, Vinter, este voto político Chaguán ha señalado
que Carlos vota rechazo, Cariola, pero tiene la esperanza en una nueva Cristian constitución Valenzuela. para todos y cada uno de los Les chilenos. agradezco mucho por haber estado esta noche aquí y nosotros hacemos una pausa Igualmente. y volvemos. El tiempo manda, disculpe, diputada Cariola, disculpe. Es que es muy lamentable que alguien le diga terrorista a un presidente de un partido y que en absoluta impunidad. Cuando fue un torturado, no una escuché persona eso. que fue torturada por 8 meses, Matías, en la Academia de Guerra de las FACH, con los ojos vendados. Eso es Guillermo Teller. Y quiero decirlo porque me parece absolutamente inaceptable lo que acaba de decir aquí el señor republicano. Cristian Valenzuela dijo Ya- eso. ya lo dijo. Sí, es que estaba Es que hablando dice- todo es la que- vez. Es la la hizo. declaración propia, él reconoció ser autor intelectual del atentado que causó la muerte de 5 escoltas en Carabineros. Entonces, Porque yo lo lo cito a él. estaban Porque digamos. esa es una Estaban organización matando. terrorista. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta, pero para despedirnos en realidad. Sí, pero dejar cosas planteadas. Bueno, estamos ahora sí que rectas finales en la convención, con armonización, con artículos transitorios, con normas transitorias, y también el presidente de gira. Exactamente, ya está volando a esta hora rumbo a su segunda gira internacional. La primera parada será en Canadá, donde estará durante horas ahí en una reunión con Justin Trudeau, y después a Los Ángeles, Estados Unidos, donde participará de la Cumbre de las Américas. Se encontrará con Joe Biden. Son temas que seguiremos en la semana y probablemente estarán en la pauta en la próxima para conversar aquí en Estado Nacional. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir.